Capítulo 58. Asesinato del general Obregón. Entre la literatura política del siglo XX, pocas obras alcanzan la magnitud del manifiesto que el general Obregón lanzó al pueblo de México a mediados del año de 1927, al aceptar su postulación para ocupar por segunda vez la presidencia de la República. Madurez en la exposición lógica de su doctrina, valor para encarar el problema de los constantes enemigos de México, los conservadores, que entonces buscaban sus candidatos blanditos para apoderarse de los destinos del país. Un análisis sereno de la situación para apoyar en él su futuro programa de gobierno, y todo ello revestido y expresado con una diafanidad de conceptos que hacen, lo repetimos, de dicho documento uno de los más valiosos en la historia política de nuestro país. En uno de los últimos párrafos de aquel documento dice así el héroe de Celaya: ahora asistimos a una fiesta electoral. Asistimos a una fiesta porque nos llena de júbilo pensar que por primera vez vamos a presenciar la transmisión pacífica del poder, porque el pueblo de la República así lo manda, así lo impone. Que no venga la reacción a querer alarmarnos por la boca del más genuino, pero el más pequeño de sus representativos, con un nuevo derramamiento de sangre. Y si el destino de México tiene escrito un nuevo sacrificio, iremos a él con la sonrisa en los labios para prestar nuestros pechos a los proyectiles de la reacción, pero que sepa la reacción que ese nuevo sacrificio lo cobrará muy caro el pueblo mexicano, con mayores derechos y con mayores libertades. Producto de nuestra impetuosidad, de nuestra escasa educación política y de las ambiciones desbordadas de aquellos hombres que, habiendo tomado parte en la lucha revolucionaria, se creían con el más absoluto derecho de ocupar los primeros puestos de la nación. Todo esto dio por resultado que, ante la presencia del general Obregón en el campo de la lucha política, sus adversarios no pensaran en acudir a los comicios para esperar el veredicto popular, sino que comenzaran a formar la lista de los generales que les eran adictos para lanzarlos a una azonada criminal. Así pasó, en efecto. La azonada militarista de 1927. Era el general Eugenio Martínez, comandante militar de la Plaza de México, pero se encontraba ausente de dicha ciudad. Jefe de su Estado Mayor lo era el general Héctor Ignacio Almada, quien, de acuerdo con los candidatos a la presidencia, generales Arnulfo R. Gómez y Francisco R. Serrano, resolvió dar un golpe definitivo en la propia capital, aprehendiendo al presidente de la República, general Calles, y al secretario de Guerra, general Joaquín Amaro, en una fiesta que tendría lugar la noche del 2 de octubre en el campo militar de Balbuena. Sabedores del complot, los funcionarios mencionados se abstuvieron de concurrir a la fiesta. El golpe era estupendo. Las corporaciones seducidas eran las siguientes: los batallones números 48 y 50, los regimientos 25 y 26, al mando del general Alfredo Rueda Quijano. El 25, que estaba a las órdenes del coronel Altamira, se segregó oportunamente, presentándose ante el general Gilberto R. Limón. También el 26 regimiento, al darse cuenta del engaño de que iba a ser víctima, se presentó al gobierno en la estación de Iturbe. Su jefe, Rueda Quijano, fue aprehendido y, sujeto a un consejo de guerra, se le fusiló. Cuando los rebeldes, encabezados por el general Almada, abandonaban la Ciudad de México, también los generales Arnulfo R. Gómez y Francisco Serrano salían de la propia ciudad. El primero rumbo a Perote, con cuya guarnición se levantó en armas contra el gobierno. No tardó el general Gonzalo Escobar en salir a perseguir a estos rebeldes, quienes tomaron diversos rumbos ante la hostilidad del ya expresado general Escobar y del general Jesús M. Aguirre, que eran fieles al gobierno. Por su parte, el general Serrano se dirigió al estado de Morelos, acompañado de gran número de amigos, la mayor parte civiles.
Con algún fundamento, el gobierno supo que Serrano y sus amigos iban también a levantarse en armas, y sin más trámite libró órdenes a los generales Juan Domínguez y Claudio Fox, al primero para que los aprehendiera y el segundo para que los condujera a la Ciudad de México. Pero no llegaron a esta capital, en donde legalmente se les hubiera sometido a un proceso en el que posiblemente hubieran obtenido su libertad. Lejos de eso, al llegar a un lugar entre las ciudades de Cuernavaca y México, fueron fusilados en Huitzilac 14 personas de una manera bárbara e inhumana. Quienes condenamos los procedimientos porfirianos de la llamada Ley Fuga y del Mátalos en caliente, no podemos menos que reprobar las matanzas de Huitzilac, por más que por otras causas seamos partidarios de la gestión administrativa del presidente Calles. Los rebeldes encabezados por los generales Gómez y Almada se internaron en el estado de Veracruz, pero el día 4 de noviembre el general Escobar capturó a los generales Arnulfo R. Gómez y Alberto Palacios, al coronel Salvador Castaños, al teniente coronel Francisco Gómez. De estos, unos fueron fusilados en Coatepec y otros conducidos a México. La llamada rebelión gomista fue sofocada con rapidez de una manera sangrienta. Además de los fusilamientos de Huitzilac y Coatepec, hubo otros en diversos lugares. En Pachuca se fusiló al general Arturo Lazo de la Vega, en Zacatecas a los generales Alfredo Rodríguez y Norberto Olvera, en México al general Alfredo Rueda Quijano, en Chiapas fue muerto el gobernador Luis F. Vidal, en Querétaro los generales Armando Garza Linares y Donato Segura, en Monterrey al general Óscar Aguilar, y así en muchos lugares de la República, jefes, oficiales y no pocos civiles pagaron con su vida la trágica aventura a que fueron orillados por militares ambiciosos. Atentados contra el general Obregón, su muerte. Liquidada la asonada gomista, reanudó su propaganda política el señor general Obregón, con beneplácito de los sectores obrero y campesino, que veían en él a un elemento capaz de encauzar con firmeza los destinos de nuestro país, en el que, como en una caldera, hervían las ambiciones de un incipiente pero atrevido militarismo y el descontento del elemento conservador, que a todo trance pretendía destruir las conquistas que hasta esa fecha habían logrado los gobiernos revolucionarios. El domingo 13 de noviembre 1927, yendo de paseo el general Obregón por el bosque de Chapultepec, fue dicho divisionario víctima de un ataque de parte de elementos pertenecientes a la Liga de Defensa Religiosa, quienes arrojaron al coche del general Obregón 2 bombas de dinamita, de cuyos estragos lograron salir con vida tanto el general como sus acompañantes. En medio de la confusión, los criminales intentaron escapar, pero fueron aprehendidos en la avenida Insurgentes, llevados a la inspección de policía. Se les sujetó a severos interrogatorios, descubriéndose a muchas de las personas que formaban el complot para hacer desaparecer al general Obregón. Convictos y confesos, los reos del atentado dinamitero y sus autores intelectuales fueron fusilados Miguel Agustín Pro Juárez, sacerdote católico, su hermano Humberto, el ingeniero Luis Segura Vilchis y Antonio Tirado. Terminó el año de 1927 y se inició el siguiente, en el que tendría que realizarse el acto electoral y el cambio de los poderes federales. De enero a julio se intensificó la campaña política y en el último de los meses citados se efectuaron las elecciones, en las que salió triunfante el general Obregón para el puesto de presidente de la República. Para celebrar dicho triunfo, la Diputación guanajuatense le ofreció al general Obregón un banquete en el restaurante La Bombilla, situado en la población de San Ángel, Distrito Federal. Aquella fiesta empezó a desarrollarse en medio de la mayor alegría y cordialidad. El centro de la mesa de honor lo ocupaba el general Obregón, a su derecha el licenciado Federico Medrano, jefe de la Diputación guanajuatense, y a su izquierda el licenciado y general don Aarón Sáenz.
Lo más granado de la política de aquel entonces ocupaba las muchas mesas que había en el salón. El general Obregón, con su constante buen humor, departía con muchos de los comensales. Nadie presumía la tragedia que pronto iría a desarrollarse. De pronto, un joven como de 27 años, llamado José de León Toral, que se fingía caricaturista, se acercó al señor general Obregón para mostrarle una figura a lápiz, y mientras el expresado militar la veía, dicho sujeto le disparó por la espalda los tiros de su pistola, quedando muerto al instante el futuro presidente.